Gracias por mantener la sintonía con Despierta RD en esta jornada de hoy, lunes 20 de agosto del año 2018. Y ahora, continuando con el desarrollo, tenemos la entrevista y la interesante entrevista con el diputado Robinson Díaz, quien es de Santiago, además del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido. Muchas gracias, Alberto Loreni. Bienvenido. Muy contento de estar aquí con ustedes. Hoy un lunes que, aunque no estamos laborando en la Cámara de Diputados, me tocó venir especialmente a esta entrevista a la capital. Ah, qué bueno. Mire, Pedro Botello, diputado, compañero suyo, está diciendo que se iba a dar un golpe congresual, un golpe político congresual, el día de la escogencia de los bufetes directivos allá, y que él iba a presentar se iba a presentar como candidato, y que tenía los diputados del PRM, una parte de los diputados de Leonel Fernández, para entonces escoger una candidatura, y que entre los que estaban como vicepresidente en esa plancha estaba usted, y que después se plumió. ¿Qué pasó ahí? Yo debo aclararte que Botello es un diputado muy fogoso dentro del hemiciclo. La gente lo conoce, pero es mi amigo por encima de todo. Y recuerdo que hace un tiempo él me había hecho una propuesta, y la había hecho públicamente dentro de los diputados del Congreso Nacional, diciéndole que él iba a lanzar una plancha para aspirar a la presidencia de la Cámara, a sabienda de que tiene 11 diputados en el Partido Reformista. Yo sí debo reiterar algo: a pesar de que el partido nuestro hizo una posición el día antes, yo felicito a Botello por la forma como él asumió y armó esa plancha. Yo me sorprendí, de verdad, la manera que he escuchado algunas declaraciones que él ha hecho con relación a unos compromisos que hizo con nosotros, que debo públicamente decirle que eso no es verdad. Él lo que sí me dijo que iba a hacer una plancha y que él quería que yo la conformara. Y yo lo que nunca hubiese hecho era ser parte de una plancha del partido oficialista. Botello es del Partido Reformista, fue un aliado nuestro, es parte del bloque de oposición. Y si él me presenta como parte de su plancha, yo estaría con mucho gusto dispuesto a acompañarlo. Todo lo que parezca o todo lo que sea contrario a las líneas del gobierno, yo estaré haciendo causa común. El día anterior, el 15 de agosto, el presidente del partido nuestro reúne la bancada y baja una línea partidaria con relación a la plancha. Yo era lo que pensaba que el PRM junto con el bloque opositor debía hacer una plancha y aglutinar los 70, los 60, los 50 diputados que somos contrarios a la línea de gobierno. Eso es lo que yo esperaba, pero al no hacerse, entonces nosotros decidimos el 16 de agosto no ser parte de la plancha, respetando la línea del partido, porque yo debo decir, si el partido no baja línea, yo hubiese estado acompañando a Botello, y lo digo de manera responsable. Todo lo que sea contrario a las líneas del gobierno, yo estaré haciendo causa común, no importa con quién sea. Y el Reformista es un partido aliado a nosotros en las pasadas elecciones. Diputado, ¿se consideran ustedes, los legisladores del PRM, parte de ese bloque opositor, a sabiendas de que se fueron contrarios para el final, el último momento, al momento de la aprobación de la ley de partidos, como se estaba esperando con primarias abiertas? ¿Que se fueron cómo usted dijo? Ustedes se fueron en contrario a lo que estaba estableciendo ese bloque opositor. No, nosotros planteamos claramente, desde el año pasado, el PRM como partido había fijado su posición, que fue la misma que se aprobó en la ley de partidos políticos. ¿Qué fijó el partido? El PRM, la dirección ejecutiva, máximo organismo del partido: primaria cerrada, padrón cerrado, simultáneo, administrado por la Junta Central Electoral. Eso era lo que planteaba el PRM. Lo que planteó el PRM. ¿Qué logramos con la ley? Eso mismo. Nosotros logramos con la ley afinidad con lo que la dirección ejecutiva de nuestro partido aprobó. ¿Cuál es la situación? Que si el PRM no hacía causa permitiendo que se modificaran algunos de los artículos, no íbamos a tener ley de partidos políticos. ¿Y qué se determinó en el párrafo 3 del artículo 37 de esa ley? Que las cúpulas de los partidos, entiéndase la dirección ejecutiva,
el comité político, el comité central, el comité nacional de cada, o sea, del partido del PLD, del PRM, del Reformista y así por el estilo, que ellos determinaran qué tipo de padrón. En el caso nuestro, la dirección ejecutiva determinó que es con padrón cerrado y eso fue lo que nosotros aprobamos. Y gracias a esa decisión que se tomó en el bloque del PRM, hoy tenemos ley de partidos políticos, que lamentablemente se habían enfocado simplemente en el tema de las primarias, pero hay otras cosas que están por encima de padrón abierto cerrado. Yo pienso que para Leonel Fernández va a ser difícil con padrón cerrado, igual que con padrón abierto. Mire, yo tengo aquí la ley 3318, la ley electoral. La ley de partido. La ley de partido. ¿Quién introdujo estos artículos donde se habla de la prohibición, en este caso, la promoción política a través de mensajes publicitarios colocados y transmitidos por los diferentes medios de comunicación radial y televisivo? Hacer referencia el uso de la imagen de los precandidatos en nombre de actividades, entidades públicas y privadas a las que pertenecen o representan. Nosotros lo que creemos que ese artículo lo que busca es controlar. Pero aquí no están controlando, porque aquí están, por ejemplo, si usted ahora mismo va a una campaña interna dentro del PRM, los nuevos dirigentes en Santiago no tienen la misma oportunidad que usted. Entonces, este es supuestamente una ley de partido de equidad, para darle equidad a los diferentes aspirantes y equidad en cuanto a la participación de los partidos. Pero aquí los nuevos jóvenes que no tienen promoción. O no los nuevos jóvenes, los nuevos candidatos. Los nuevos candidatos. Tienen deficiencia con relación a los que son. Entonces, ya ¿quién puso esto? Mira, esto es ilegal. Yo creo que se puede ver inconstitucional. No es justo que un diputado que ya tiene experiencia, que es conocido, compita con uno que no lo conoce nadie, y sobre todo este tipo de bloqueo en el tema, la prohibición de los afiches, la prohibición de los discolay, la prohibición de las vallas, el control de las campañas en los medios. Eso le va a perjudicar, es cierto, a los que son diputados nuevos. Pero yo creo que independientemente... Y perjudica también a los medios. Yo creo que... ¿Quién introdujo esto? No recuerdo, no sé quién lo hizo. Nosotros comenzamos a participar en la comisión bicameral y después la comisión especial. Y cuando veíamos la manera como se manejaba la comisión, que realmente era perder el tiempo, decidimos no participar más. ¿Y por qué perder el tiempo? Porque duraron demasiado tiempo, más de 39 sesiones para conocer 3 artículos que eran los que tenía imposibilitada la ley. Y al final dependía de los líderes de cada partido, en este caso Luis Abinader, Hipólito Mejía, y por otro lado Danilo Medina y Leonel Fernández. Ellos eran los responsables de que esa ley pudiera terminarse, pero gracias a Dios, Marcos, tenemos una ley de partidos políticos, una ley con algunas debilidades, una ley con deficiencias, es cierto, pero también ya tenemos un marco legal que puede controlar. El hecho de que tú no tengas una campaña electoral abierta los 4 años, porque aquí estamos en campaña política todos los días. Esta ley va a permitir que se pueda controlar eso. El tema del impacto de la suciedad medioambiental, el tema del ruido. Hay muchas cosas que pueden controlarse. Logramos que las mujeres podrían lograr un 60% de cuota. Un 60% pueden lograr las mujeres. De un 40 a un 60, sí. Claro, o sea, las mujeres pueden tener un 60% y los hombres igual un 60%. La juventud puede tener una cuota de un 10% para permitir que los jóvenes que no tienen lo mismo que tú decías, la misma capacidad de competitividad que los diputados y que los hombres, o sea, les pueda permitir estar en una boleta y que puedan ser también dignos representantes. Pero están conculcando ahí en ese artículo, cuando le prohíben... Mira, yo creo que lo más importante de esto es que nosotros pudimos lograr aprobar esa ley. Ahora lo que puede venir es la modificación a la ley. Ya se puede hacer... ¿En qué tiempo se podría modificar? Eso va a cogerse su tiempo, pero ya tú tienes, y hay una ley también que es la ley electoral. O sea, la ley electoral hay que trabajarla, que es mucho más importante que la ley de partidos políticos. ¿Qué queremos nosotros con este tipo de marco, con este tipo de regulaciones? ¿Qué quisiéramos nosotros? Que se cumpla, por lo menos, en una gran parte.
Sabemos que aquí el problema de la República Dominicana es la falta de aplicación y de castigo a la violación de las leyes dominicanas. Yo quisiera ver de verdad que esa ley se pueda cumplir como fue aprobada por el Congreso y como fue... Ya está en vigencia esta ley. Ya lo que está esperando es simplemente el reglamento. El reglamento, ok, para Ahora, aplicar. diputado, fuera del tema de las primarias, ¿cómo le beneficia principalmente a ustedes, al PRM, la ley de partidos de cara a las elecciones para el 2020, a sabiendas de que ustedes tienen un partido de gobierno que está preparando una maquinaria muy pesada con todo lo que son sus precandidatos que están lanzados a las calles, que no descansan un solo día y que ustedes saben que tendrán que enfrentar también una situación difícil de oposición, como oposición? El PRM está concentrado ahora mismo en su trabajo de conformación electoral. Nosotros tenemos una ley, pero si no tenemos esa, como tú decías, esa maquinaria electoral que sea capaz de defender cada voto en cada uno de esos 16.300 colegios, entonces no tendría sentido nosotros competir para el próximo proceso. Yo recuerdo que en el 2016, cuando comenzaron los problemas con la transmisión de los escáneres, muchos de nuestros delegados abandonaron los centros de votación y se fueron. En Santiago nosotros tuvimos que recontar de nuevo más del 60% de las valijas, volver a contarla porque la abandonaron en los centros de votación. ¿Qué necesita el PRM? Y voy a aprovechar para hacerle un llamado a cada uno de esos dirigentes del PRM. ¿Qué necesitamos nosotros? Concentrarnos en esta etapa y armar lo que hemos dicho, la gran maquinaria electoral del PRM, que pueda defender los votos de Luis Abinader, los votos de Hipólito Mejía y los votos de cualquier candidato que podamos llevar. Nosotros tenemos que fortalecer el instrumento llamado PRM. ¿Pero de qué manera? En la parte electoral. Si tenemos cómo defender esos votos, cada uno de esos votos en cada uno de esos colegios electorales, entonces nosotros no tendríamos problema. No importa con quién venga el PLD. El PLD es un partido que está completamente dividido y lo hemos visto en las votaciones, en el hemiciclo. La pugna interna de ellos, pero nosotros no estamos contando a qué se van a dividir. No estamos preparados para armar una maquinaria llamada PRM, una maquinaria electoral que pueda competir con cualquiera de ellos, porque son todos iguales. En el PLD todos los que aspiran son todos iguales, comenzando con el presidente de la República, comenzando con el que puede ser el que va a querer imponer una reelección presidencial al costo que sea, y hemos tenido nosotros la historia del 16 y del 12. Pero el presidente Danilo Medina anoche, que habló a través de un programa con Yarna, decía que él postergaba hablar de reelección para el 2000, para marzo del 2019. Sí, que en marzo se va a pronunciar. Se va a pronunciar o pudiera ser en julio. Pero además de eso, hablaba, cuando se le preguntó sobre el caso de corrupción, él decía que la oposición hace su papel opositora y que esas acusaciones sobre el caso de corrupción la hace precisamente porque quiere envolver a todos los políticos por igual y que todos los políticos no son iguales, que en el caso de su gobierno es uno de los más transparentes y de los que ha hecho control. Incluso citó que en su gobierno se habían sometido a los corruptos mucho más que sumando todos los gobiernos que han tenido. ¿Qué le parece? Mira, yo creo que es cierto, el presidente tiene razón en eso. Para mí es vergonzoso que me digan que todos los políticos somos iguales, porque yo soy político. Y cuando a mí me comparan que yo soy igual que un funcionario del PLD, a mí me da vergüenza. Cuando a mí me tildan que soy político, sí, porque son políticos. Y cuando a mí me encasillan en ese mismo grupo, tú eres político, tú eres igual que los del PLD, porque esos son los que más se conocen ahora mismo, para mí es vergonzoso. El presidente tiene razón en eso. Cuando me dicen, tú eres político igual que Danilo Medina, para mí es vergonzoso. Eso a mí me da vergüenza, es cierto. Pero hay algo que hay que entender, y nosotros tenemos que estar claros en qué vamos, para dónde vamos. Ayer yo estaba con un grupo de empresarios en Santiago, y hay una gran indignación del sector empresarial, porque tú sabes quiénes se han convertido en la competencia de los empresarios de la República Dominicana. Los funcionarios de este gobierno ostentan fortunas por encima, son competencia del sector empresarial. Y hay una gran preocupación cuando tú dices que quienes compiten con los empresarios en República Dominicana son los políticos, pero no son políticos, yo soy político. Los funcionarios, los políticos del PLD, que hace 10 años eran pobres infelices y hoy son socios de grandes empresas, hoy ostentan grandes fortunas, grandes villas, casas
Y tú dices, pero no es posible. Entonces nosotros sí estamos enfocados en eso y por ejemplo a mí me da vergüenza cuando me encasillan con ese tipo de políticos. Pero tú tienes que ver, y te digo porque me pasé una tarde muy agradable ayer con un grupo de amigos egresados de la Universidad Católica Madrid Maestra y profesionales que se graduaron conmigo en el año 93, ingenieros que hoy pueden tener quizá un apartamento porque le están pagando, porque tienen 15, 20 años pagando un apartamento, que tienen un carro porque lo cogieron fiado en el banco, 20 años de sacrificio, y tú dices que un profesional en República Dominicana, cuando se compara con ese político que dijo Danilo Medina, ve la gran diferencia. Entonces la gente, ¿qué dice la gente? Hay que dedicarse a ser político. Es ser político porque la única forma de usted cambiar el sistema de vida es usted enganchándose a ser político y sobre todo político en el partido de gobierno, el Partido de la Liberación Dominicana, que ha demostrado, como dice Danilo, transparencia. ¿Qué transparencia? Marco, es vergonzoso lo que está pasando. Cuando tú escuchas gente que dice, pero ¿por qué voy a votar? ¿Para qué involucrarme en la política? Porque yo soy lo que digo, que nosotros tenemos resultados tan fatales en República Dominicana porque la gente preparada no se involucra en la política. Pero la gente tiene miedo cuando ve este tipo de escenario. El presidente de la República hablando ayer, en una entrevista que me dijeron que fue montada. ¿Por qué montada? Porque fueron preguntas que ya la gente sabía lo que iba a decir. Y lógicamente... Pero él citó obras y cosas, su obra sí, de pero gobierno. Cuando tú dices, fue como hame esto para yo decirle algo al país. Pero o sea, cuando tú hablas de transparencia en República Dominicana, que tú dices que no hay corrupción, pero solamente el caso de Odebrecht, señores, la falta de transparencia, la falta de institucionalidad que existe en República Dominicana. Usted me dice a mí que Odebrecht confirmó 92 millones de dólares y nada más tenemos... 7 personas. No solamente 7 personas. Los involucrados, los que manejaron el 74% de los contratos, son intocables. Pero Abel Martínez, ¿cuántos contratos manejó Abel Martínez como presidente de la Cámara? Pero ¿cuántos contratos manejó Cristina Lizardo, Renato Pared Pérez? Pero la gran estafa de la República Dominicana fue Punta Catalina, o es Punta Catalina, y sin embargo esos contratos, que ahora salió a colación de que se manejaron 25 millones de dólares que recibió Rondón, eso no está en el expediente, pero todos sabemos que el procurador de la República lo nombra el presidente, y es un cuadro político el presidente, y excluye del expediente a los miembros del comité político. Esa es la transparencia que habla el presidente. Eso es lo que dice el presidente, que no hay corrupción en República Dominicana, pero y SOE y los terrenos del CEA. Ahí nosotros tenemos, en la comisión de contrato, está paralizada esa comisión en la Cámara de Diputados, porque el presidente se encargó, cuando decía mi Congreso, de armar una coraza de corrupción y de impunidad que se adueñó de la Cámara de Diputados, se adueñó del Senado de la República, tiene control del Ministerio Público, tiene control del Consejo Nacional de la Magistratura, que son las que nombran los jueces. O sea, es una coraza armada. Él dijo que en esa entrevista para que sea que él no pudo, que él no ha podido ni siquiera nombrar a fiscales, que por lo tanto no pueden decir que él controla la justicia. No, él no es el que lo nombra, pero la forma como lo hacen, ustedes saben cómo que se hacen. Pero aquí hubo un caso con el caso de Jenny Berenice. ¿Qué pasó con el caso de Jenny Berenice? La forma como se están eligiendo, quién va a sustituir. Sí, pero ¿qué pasó en ese caso? Bueno, todo el mundo conoce la forma como se... Bueno, recuérdense, señores, los miembros de Cámara de Cuentas. Los Cámaras de Cuentas pusieron de mojiganga a 266 personas en todo el país entrevistándolo. Y le hicieron un análisis, una evaluación, la gente iba, llevaba su currículum. Y al final, ¿qué pasó? Llegaron los papelitos a la Cámara de Diputados para elegir las ternas que ya el presidente había mandado y luego las ratificaron en el Senado. Entonces, tú me estás diciendo a mí que el presidente habla de transparencia. Aquí lo que hay es una debilidad institucional y lamentablemente yo lo digo por lo que tenemos, porque mucha gente me dice, pero eso ha sido siempre. Sí, es cierto. Ha sido siempre un sistema presidencialista donde el presidente tiene control absoluto de todo, pero nosotros tenemos que mandar señales que queremos cambio. Las cosas tienen que cambiar, no podemos seguir teniendo un país y el mismo país siempre. Entonces yo estoy justificando, como me dicen algunos periodistas, que justifican, sí, pero que cuando estaba Hipólito el dólar estaba a 50. Entonces que cuando estaba Juan Bosch, o sea, todavía ellos para justificar las malas acciones viven pensando en lo que pasó en el 2004.
en lo que pasó con Baninter, en lo que pasó con Jorge Blanco. O sea, te justifican lo injustificable. La gente tiene que entender que se le pasa la raya y comenzar a hacer un gobierno decente. Yo espero que cuando nosotros lleguemos al gobierno en el 2020, con Dios delante, nosotros seamos, entonces, no podemos decir, ah, bueno, pero como Danilo hizo esto, Luis lo puede hacer. Porque ¿qué es lo que se estila cuando llegan los cambios de los funcionarios o de los gobiernos? Que yo llego a ser el director de Edenorte o de Corazán, en Santiago, donde hay un gran caso de corrupción y una gran situación difícil en Santiago, que vamos a hablar después de eso. Sí, claro. Nosotros tenemos una corrupción en Corazán, usted dice. Corrupción rampante. Estamos nosotros en los próximos días, vamos a presentarle al país lo que está pasando en Santiago con una gran dificultad que hay a nivel administrativa. Tenga cuidado con las... Administrativa. Una nómina sobrevaluada, contrataciones de vehículos a los mismos funcionarios, con contratos de arrendamiento para vehículos, una nómina oculta, una gran nómina en publicidad. Hay muchas cosas que hay, pero eso lo vamos a dejar para la próxima entrevista que volvamos aquí. Lo que quiero que tú sepas, o sea, ¿cómo puede hablar este país, el presidente, que ayer yo me sorprendí que ese rating en una entrevista montada, habla de transparencia, habla de institucionalidad? Aquí todo el mundo sabe lo que está pasando. Ahora, diputado, y mire que usted está planteando cosas muy interesantes. A mí me causa mucha curiosidad saber cómo la oposición, no solo el PRM, sino todo el bloque opositor, va a lograr destronar al Partido de la Liberación Dominicana en esa búsqueda de continuidad que tienen de seguir en el poder, sea con Danilo, que aunque no lo ha mencionado, sabemos que hay mucha gente, como usted dice, que están aupando esa reelección, o sea, con Leonel o con cualquiera de los aspirantes que está presentando sus credenciales para que la gente lo nomine. ¿Cómo pretende la oposición lograr eso si cuando se unifican para algún propósito, de una forma u otra, alguien sale que cambia de parecer y ese cambio de parecer divide a ese bloque opositor y a quien le da el beneficio es al partido de gobierno? ¿Tú sabes quién va a sacar al PLD? Ellos se van a sacar ellos mismos. Sí. ¿Por qué? Porque ellos han demostrado... ¿Usted apuesta a la división de ellos? No a la división. Yo digo ellos con sus acciones. El que ve cómo se ha manejado este gobierno con OISOE, con el CEA, con el caso de Junior de la UAS. O sea, tú puedes ver Odebrecht, los Tucanos, o sea, todo lo que es corrupción en este gobierno. La sociedad se ha empoderado, señores. El PRM será la herramienta, el instrumento para que cada uno de esos profesionales, de esos empresarios que entienden que en este gobierno hay una competitividad empresarial con los empresarios dominicanos. Esos empresarios tienen que entenderlo, que si ellos no se empoderan y hacen causa común, mañana son ellos que van a desaparecer. Pero yo conozco muchos empresarios en Santiago que han desaparecido. ¿Tú sabes por qué? Porque funcionarios del PLD el puesto ya. No, han sido inversionistas en el mismo tipo de negocio. Porque aquí el poder político ha absorbido de tal manera todas las empresas que dejan dinero y se convierten en competencia de los empresarios, pero una sociedad civil que demostró ahora junto con nosotros en la marcha del millón. Eso es una señal clara de que la sociedad y el pueblo se han empoderado, porque no es el PRM. El PRM te va a garantizar la maquinaria electoral para poder convertir ese rechazo que tiene el gobierno, convertirlo en voto y sacarlo, porque la gente se cansó, se hartó, se desgastó el sistema del Partido de la Liberación Dominicana. Pero tú tienes cuántos jóvenes. Alta. Mira, yo creo que lo del tema del presidente es la forma mediática como él maneja. Propaganda. Un presidente que te gasta 4.000 millones de pesos en publicidad todos los años. Lógicamente, o sea, tú estás hablando de una gente que gasta dinero, pero señor, esa entrevista de ayer, ese fue el toque de queda de todo el mundo. El toque de queda, pero no puede ser posible que tú me digas con tantas cosas importantes de las que hay que hablar, pero de una entrevista. Pero fue algo manejado mediáticamente que tiene un costo. Pero ustedes vieron la marcha del millón. La marcha del millón fue la noticia del día o de la semana, y al otro día aparecen todos los medios de comunicación con una portada en primera plana que no tiene nada que ver con la Marcha Verde. Eso es fortuito. Eso se llama corrupción publicitaria. Entonces nosotros estamos contando con que una sociedad civil, con que los profesionales, los jóvenes, los empresarios tienen que empoderarse. Para mí es preocupante. Yo soy empresario y político.
Ahora me he convertido en político más que empresario porque lamentablemente no puedo estar en los dos lugares al mismo tiempo y he dejado la empresa en manos de mi esposa y de mi familia. Pero eso de que usted me diga a mí que un político tiene 10 años ejerciendo su carrera y se convierte entonces en todo un gran poderoso empresario usando el poder para poder avasallar a los pequeños y medianos empresarios. Pero los profesionales, entonces hay dos sectores, el empresario y los profesionales, tienen que asumir esto. Tienen que asumirlo porque si no se van a desaparecer. La clase media tiene que empoderarse, asumirlo. Y yo digo, ¿con quién sería la herramienta entonces que puede competir con esa maquinaria, como tú decías, Loreni? Es el PRM, no hay otra opción. ¿En el PRM con Hipólito o con Luis Abinader? Yo estoy con Luis Abinader. Con Luis Abinader. Claro. Okay, Hipólito, pero no quiere decir esto, que si Hipólito, como dijo, es el candidato. Como dijo que si él es candidato, yo soy el primero que estoy al lado de papá. Papá es Guraber, igual que yo. Y él puede estar seguro, porque yo entiendo que tiene que darse el proceso de cambio en República Dominicana. Ese sistema que ha mantenido Leonel y Danilo Medina ha endeudado al país a un límite que lo ha llevado a un compromiso del 55% del Producto Interno Bruto. Eso no puede ser. Es como cuando tú dices que tú ganas 100,000 pesos en tu casa y gastas 130. Tiene un déficit de 30,000 pesos mensuales. Este gobierno paga solamente en interés el 27% de los ingresos que tenemos. Van destinados a pago de intereses de la deuda que tenemos. Entonces no es posible, o sea, tú presentarle al país un crecimiento económico, pero ese crecimiento nada más se está reflejando en sectores ligados al mismo gobierno, empresario. Robinson. Todos saben aquí quién maneja el ajo. Todo el mundo sabe aquí quién maneja la leche en polvo. Aquí todo el mundo sabe quién está ligado a eso, pero ¿qué pasa? Los empresarios que tienen 30, 40 y 50 años hoy no pueden competir con ellos porque el poder político que se está manejando desde el gobierno de Danilo Medina es arrollador. Los empresarios, y a mí me preocupa porque yo vengo de un sector que yo sé lo difícil que es juntar 1 millón de pesos, Marco. Juntar 1 millón de pesos y que un carajo venga y en 10 años haciendo política te habla a ti de 500 millones de pesos. Los empresarios, los micros y los medianos que me están viendo saben a qué yo me refiero, que no siquiera pagan impuestos porque están conectados con los jefes del gobierno y le hacen muchas exenciones. Robinson, usted tiene un compromiso con nosotros para que cuando retorne o cuando vaya a hacer la acusación. La denuncia ya. La denuncia formal. De corrupción. Me voy a juntar con Farideh Raful ahora, que también es parte del equipo que va a trabajar con nosotros en eso. Estos son los papeles de Robinson. Corrupción en Corazán, claro usted que dice, y que va a presentar pruebas. Una nómina de 84 millones de pesos mensuales. Pero ¿qué empresa en República Dominicana, empresario, porque me cogió con esto, ayer sentí indignación cuando empresarios, amigos míos, me dicen, pero que yo tengo que pagar un préstamo, yo no es posible. Y fulanito, que yo lo conozco, llegó y se entró al PLD y hoy tiene más de 500 millones de pesos. Mire, de ese tema vamos a hablar porque ya se nos terminó el tiempo. Qué pena. Sí, es muy, y nos fuimos 5 minutos más del tiempo normal. Pero vamos a hablar de ese tema y de mucho. Usted habla mucho, con mucho énfasis, mucha pasión. Está la invitación hecha ya para que usted venga hablando Aquí vamos a hacer la presentación formal. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Fue la entrevista con Robinson Díaz, que es diputado de Santiago por el Partido Revolucionario Moderno. Ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía durante toda esta jornada. Loreni Solano, Alberto Caminero estuvieron con ustedes. Los convocamos para mañana a las 6. Pero no se vaya. Durante todo el día, la programación de Telecentro. Y Noticentro. Y Noticentro, sí, sobre todo. Tiene mucho más.